presentaremos la conferencia sobre diagnóstico de embolia pulmonar aguda, ¿qué ha cambiado con las nuevas guías? A cargo del doctor Adaime Cruzado. Adaime Cruzado, Medicina Crítica y Terapia Intensiva de la Universidad Favaloro, Transplantología de la Universidad Católica de Argentina, Auditoría y Garantía de Calidad de la Atención de la Salud, Universidad Favaloro, Ecografía de Emergencias y Cuidado Crítico de la Universidad ICESI, coordinador de la Unidad Cuidados Intensivos, Clínica Cardiovascular del Caribe. Bueno, primero que todo, buenos días, gracias por la invitación. Eh, por aquí me están diciendo que 20 minutos, vamos a tratar de correr un poco. Es imposible hablar del diagnóstico de TEP sin de pronto introducirlos un poquito en la clínica y la probabilidad clínica de la enfermedad. Vamos a tratar de hablar del diagnóstico de la embolia pulmonar, eh, sobre todo enfocado en las nuevas guías de la Sociedad Europea de Cardiología que salieron a finales del año pasado en el Congreso Europeo de Cardiología. Por definición, el tromboembolismo de pulmón era un enclavamiento de un trombo en, en la circulación pulmonar. Este trombo puede ser desprendido desde alguna parte del territorio venoso, puede ser una trombosis venosa localizada en cualquier parte del organismo, pueden ser venas pélvicas, pueden ser venas renales, pueden ser venas hepáticas, pero la mayoría de las veces son venas localizadas en los miembros inferiores, como una trombosis venosa profunda de miembros inferiores. Eh, En la causa de muerte cardiovascular, el tromboembolismo de pulmón representa la tercera causa de muerte cardiovascular y solo es precedida por el infarto agudo de miocardio y por el ACV. Su incidencia es de 100 a 200 por cada 100.000 habitantes. La incidencia aumenta con los años y se estima que en los Estados Unidos de Norteamérica los fallecimientos anuales ascienden a los 200.000 al año. El dato clínico más pesado es que es la principal causa de mortalidad prevenible a nivel intrahospitalario. Esta diapositiva me gusta mucho porque representa y confirma lo que estamos haciendo hoy sábado todos acá, que es en el plano cartesiano de la izquierda la incidencia anual de tromboembolismo de pulmón y en el eje de las abscisas su comportamiento en los años. Entonces fíjense cómo en países como Estados Unidos, Italia, Australia y España, la incidencia del tromboembolismo de pulmón es cada vez al aumento, mientras que en el plano cartesiano de la derecha, en el eje de las ordenadas, vemos los casos fatales, la mortalidad y acá su comportamiento en los años y vemos cómo, a pesar de que la incidencia va en aumento, la mortalidad va en descenso. Y se ha demostrado que esto se debe a las adherencias de los regímenes diagnósticos y terapéuticos expuestos en las guías anteriores, o sea, lo que estamos haciendo hoy aquí, produciendo así cada vez más una disminución en la incidencia de la mortalidad en el tiempo. Bueno, los factores predisponentes, ¿por qué son importantes los factores predisponentes en esta enfermedad? Porque los síntomas y signos clínicos del tromboembolismo de pulmón son bastante inespecíficos. Así que tenemos que tener muy en cuenta los factores predisponentes y la probabilidad clínica. Este trípode representa la piedra angular para llegar al diagnóstico de tromboembolismo de pulmón. Pues no vamos a entrar en el detenimiento de los factores predisponentes, pero tenemos que saber que hay factores predisponentes fuertes, hay otros moderados y hay otros factores predisponentes débiles para el tromboembolismo de pulmón. Ahora, en la clínica, ¿qué es lo que pasa en el sistema cardiopulmonar antes de que mi paciente presente una inestabilidad hemodinámica para hacer, digamos, que un poco más de hincapié en el paciente inestable, que es el que más nos da un poquito de dolor de cabeza? Por lo general, lo que se produce es un tromboembolismo de pulmón que afecta el lecho arterial pulmonar en un 30 a 50% de su extensión. Esto causa hipertensión pulmonar y es la hipertensión pulmonar la que produce una liberación de trombolzano A2 y serotonina. Esto aumenta la resistencia vascular pulmonar, a su vez produce obstrucción anatómica más vasoconstricción hipóxica, aumenta aún más la resistencia vascular pulmonar
y ahí viene la disminución de la compliance arterial, que es lo que me produce la falla ventricular derecha con la inestabilidad hemodinámica clínica que veo en mi paciente, y ahí viene el espiral del colapso hemodinámico, que es una gráfica que la Sociedad Europea la confirma de guías anteriores 2014, en la cual lo que pasa en el ventrículo derecho es un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, se dilata el ventrículo derecho, hay una insuficiencia valvular tricuspidia, aumenta la tensión de la pared libre del ventrículo derecho, hay liberación de factores neurohormonales, inflamación del miocardio, se aumenta la demanda de consumo de oxígeno del ventrículo derecho, esto produce un shunt arteriovenoso intrapulmonar, hay isquemia e injuria hipóxica del ventrículo derecho, y aquí empieza la disminución de la contractilidad del BD. Cae la fracción de eyección del BD, por lo tanto cae la precarga del BI, del ventrículo izquierdo, cae el gasto cardíaco, esto produce hipotensión sistémica, se disminuye la perfusión coronaria, todo esto lleva a una disminución de la entrega de oxígeno del ventrículo derecho, produciendo un shock obstructivo y la muerte. Esto es una de las novedades que tenemos en esta guía, que es una definición de la inestabilidad hemodinámica que no estaba en guías anteriores. Se divide la inestabilidad hemodinámica en los pacientes que presentan paro cardíaco, shock obstructivo o hipotensión persistente. Bueno, pasando ahora a lo que nos atañe ahora el diagnóstico, lo que se ha visto con el pasar de los años es que los médicos cada vez tienen una tendencia mayor a pensar en trombombolismo de pulmón e iniciar un sistemático actuar que incluye tanto el diagnóstico como el tratamiento. Además de esto, se ha visto que esta incidencia a sospechar más TED tiene que ver específicamente y de una forma muy importante con estudios diagnósticos como la angiotomografía pulmonar. Ya vamos a ver por qué. Con respecto a la presentación clínica, los signos y los síntomas clínicos son inespecíficos. En ocasiones el paciente puede ser asintomático. Los más frecuentes son la disnea, dolor torácico, presíncope, síncope y hemoptisis. Puede haber dolor pleurítico e inclusive puede haber dolor por angina típica por isquemia del ventrículo derecho. Puede haber dolor y edema en la pantorrilla, inestabilidad hemodinámica, aunque es rara. Por lo general, cuando la disnea es aguda y grave, el TED es central. En la disnea leve y transitoria, el TED lo más probable es que sea pequeño y periférico. Puede haber hipoxemia. En el 20% de los pacientes el gradiente A-A puede ser normal y puede haber hipocapnia. La radiografía de tórax por lo general es anormal, pero presenta datos inespecíficos. Lo bueno es que no es útil para descartar otras causas de disnea y dolor en el pecho. Tenemos varios signos que están descritos en la literatura, como el signo de Westermarck, que es una oligoemia focal con un hilo pulmonar prominente, la joroba de Hampton, que es esta imagen en cuña periférica, y el signo de Payá, que es esta arteria pulmonar descendente derecha prominente. El electro, en la mayoría de los casos, lo que presenta es una taquicardia sinusal, pero pueden haber cambios electrocardiográficos y por lo general lo que nos están hablando esos cambios electrocardiográficos son los signos del aumento de la tensión del ventrículo derecho y además de eso se pueden ver arritmias. Obviamente pues la FA, pues, arritmias auriculares es una de las más frecuentes. El famoso complejo Mayen-Wade, que es el S1Q3T3, lo podemos ver y con respecto a todo lo que pasa en el paciente con los paraclínicos, ahora seguimos con la evaluación de la probabilidad clínica. Ahora, ¿por qué es importante evaluar la probabilidad clínica en estos pacientes? Porque la presentación clínica del paciente es variable y frecuentemente es inespecífica. Esto crea un desafío diagnóstico importante en lo cual es necesario combinar los síntomas, los hallazgos clínicos y los factores predisponentes, como ya le estaba diciendo. Para esto, el paciente se tiene que encasillar en categorías de probabilidad clínica. Esta categoría de probabilidad clínica, las guías ofrecen dos formas de hacerla, ya sea de una forma empírica o con métodos de predicción. Sabemos que la forma empírica carece de estandarización, por eso se han creado varias reglas de predicción clínica como la de Ginebra y la de Wells. Volvemos a la misma diapositiva dándole importancia
a los signos y síntomas, los factores predisponentes y la probabilidad clínica, que es lo que vamos a abarcar ahora. Bueno, la escala de Ginebra, tanto la escala de Corde-Wells, están validados y tienen resultados similares en la evaluación de la probabilidad clínica del paciente. Los resultados en los pacientes de baja probabilidad de TEP, vamos a ver que el 10% de estos pacientes van a tener un TEP confirmado. A su vez, cuando tiene una probabilidad moderada, el 30% va a tener un TEP confirmado y cuando es probabilidad alta, 65%. Además, hay una clasificación de 2 niveles en la cual vamos a tener TEP improbable y probable. Pasando directamente a las recomendaciones de las guías, se dividen en evidencia clase 1, en la cual está recomendado ya sea el procedimiento o el tratamiento o el procedimiento o la prueba. En la clase de evidencia 2A puede ser considerado, en la clase de evidencia 2B debe ser considerado en la 2A, puede ser considerado en la 3, en la 2B, y fíjense cómo en la 3 no solo no está recomendado, sino que puede ser deleterio para el paciente. En los niveles de evidencia A, B y C, pues obviamente en el nivel de evidencia A, los datos provienen de trials múltiples randomizados o metaanálisis. En el nivel de evidencia B, los datos provienen de estudios randomizados clínicos, pero aislados, o largos estudios que no son randomizados. Y en el nivel de evidencia C, consenso, opinión de expertos y o estudios pequeños, retrospectivos, estudios o registros clínicos. Siendo así, en su orden de ideas, la Sociedad Europea emite primero las recomendaciones para el diagnóstico de los pacientes con inestabilidad hemodinámica, o sea, sospecha de TED con el paciente con inestabilidad hemodinámica. En estos pacientes está indicado el ecocardiograma bedside o una angiotomografía en el servicio de emergencias. Además de eso, está recomendado en estos pacientes inestables iniciar la anticoagulación sin retraso con una clase de evidencia 1C. Pasamos entonces ahora a los pacientes que llegan con una clínica estable en las cuales no presentan inestabilidad hemodinámica. Fíjense cómo ya se empieza a hablar de los criterios diagnósticos validados y además de eso, inicio de anticoagulación sin retraso, pero si el paciente tiene una probabilidad clínica que ya sea alta o intermedia, independientemente del tiempo en el que se va haciendo el trabajo diagnóstico. Entonces, en el paciente inestable ya empezamos a hablar de probabilidad clínica. La evaluación clínica de estos pacientes se recomienda que el diagnóstico esté basado en criterios de probabilidad clínica, ya sea el juicio del médico, que ya nos dimos cuenta que es bastante heterogéneo, o las escalas de predicción con un nivel de evidencia alto. ¿Qué dice el dímero D? Tiene un valor predictivo negativo alto, pero en pacientes de bajo riesgo para TED. El valor predictivo positivo es bajo y la sensibilidad por ELISA es mayor de 95%. El dímero D se puede elevar en pacientes con cáncer, hospitalizados, pacientes con infecciones severas, enfermedades inflamatorias, o sea, todos nuestros pacientes. Por lo tanto, la idea es que se use para excluir TEP en los pacientes con probabilidad baja o intermedia. Tanto así que un paciente en el servicio de urgencia con un dímero D negativo por ELISA, con una combinación de probabilidad clínica baja o intermedia, se puede excluir la enfermedad sin más pruebas en un 30% de los pacientes. Este es un dato nuevo que apareció en las guías 2019, que es ajustar los valores de corte del dímero D a la edad. Bueno, hasta ahora nosotros lo que estábamos haciendo era que utilizamos un valor fijo de 500 nanogramos por litro. Por debajo de esto, el dímero D era negativo, pero se ha visto que disminuye su especificidad con la edad hasta llegar a un valor tan bajo del 10% en los mayores de 80 años. Así, usar valores ajustados a la edad puede mejorar el rendimiento de las pruebas. Hubo un estudio internacional que ajustó el valor de corte a la edad utilizando la edad por 10 nanogramos por litro. Es un paciente que tenga 70 años,
el valor normal de su dímero D va a ser 700 y por debajo de 700 va a ser negativo. Esto se tiene que utilizar solo en pacientes de 50 años. ¿Qué permitió esto? Permitió excluir con seguridad el TET sin aumentar los falsos negativos comparado con los puntos de corte estándar del dímero D. Conclusión, cuando pasan los 50 años, ya no es el punto de corte de 500 nanogramos por litro, sino es 10 por la edad. La edad por 10 nanogramos por litro. Además, los valores de corte del dímero D se ajustaron también a la probabilidad clínica. Esto combinó tres elementos clínicos de la puntuación de Wells, como son los signos de TBP, la morticia y otro diagnóstico menos probable que TEP, con el valor del dímero D. Así se excluyeron del diagnóstico de TEP pacientes que no tenían elementos clínicos y un dímero D, fíjense, por debajo de 1000, o pacientes con uno más elementos clínicos y niveles de dímero D por debajo de 500. ¿Qué permitió eso? La angio-TC fue evitada en 48% de los pacientes que se utilizó este estándar, comparado con 34% si la regla de Wells y un umbral fijo de dímero de 500 habría sido aplicada. En consecuente, con estos hallazgos, la medición plasmática de dímero D, preferiblemente usando un test de alta sensibilidad, está recomendado para pacientes ambulatorios que llegan a servicio de emergencia, que tienen una probabilidad clínica intermedia o baja, y esto nos va a evitar pedir estudios innecesarios con una alta probabilidad clínica. En lugar de un valor fijo de dímero D, un test de dímero D ajustado a la edad, como ya habíamos dicho, debe ser considerado para excluir el TET en los pacientes con riesgo bajo o intermedio, con un grado de evidencia 2AB, que era lo que estábamos hablando. Además, en lugar de un valor fijo de dímero D, se puede ajustar también a la edad, y además se puede adaptar a la probabilidad clínica con un nivel de evidencia 2AB, aumentando su especificidad. Fíjense cómo está, no solo no se debiera pedir, sino que puede ser deleterio para el paciente solicitar o tomar decisiones con un dímero D en pacientes con alta probabilidad de TEP, debido a que un test negativo no te asegura que el paciente no tiene un TEP, así que no tiene lugar en los pacientes de alto riesgo. Pasando a la angio-TC pulmonar multidetector, pues es el método imagenológico de elección para evaluar la vasculatura pulmonar en pacientes con sospecha de TEC. Nos ofrece pues imágenes con bastante detenimiento, sensibilidad del 83%, especificidad del 96% y tiene un valor predictivo negativo del 96%, cuando la probabilidad es baja. El valor predictivo positivo es de 92 a 96% en probabilidad intermedia o alta, pues las imágenes que nos ofrece son bastante buenas porque genera todas las imágenes, en la mayoría de casos con cortes de menos de 1 milímetro de resolución en un corto periodo de tiempo. O sea, no lleva al paciente al tomógrafo y rápidamente pues retorna a su cama. Es posible visualizar ramas arteriales hasta de sexto orden y se obtiene una excelente imagen tetracameral del corazón, que es una de las ventajas que nos ofrece la angiotomografía, que además nos ofrece diagnósticos diferenciales y estudios tanto de las cámaras cardíacas como de la anatomía pulmonar. Si se continúa el estudio hasta por debajo del tórax y la rodilla, también se puede diagnosticar una TDP de pelvis y zona proximal de miembros inferiores. Esa no es la idea es que sea con una ecografía, pero bueno, ¿quién de nosotros con un paciente inestable va a esperar que venga el radiólogo a hacer una ecografía de miembros inferiores sabiendo que le puede hacer al paciente una angiotomografía? Los cortes que nos ofrece el angiotomógrafo. Entonces, siendo consecuente con lo que acabamos de ver, la angiotomografía se recomienda descartar el diagnóstico de angiotomografía sin ningún otro estudio si la angio-TC es normal en un paciente con una probabilidad clínica baja o intermedia, con un grado de evidencia pues el mayor de la literatura. Y se recomienda aceptar el diagnóstico de TEC sin más pruebas si la angio-TC mostró defectos de relleno segmentarios o proximales en pacientes con una probabilidad intermedia o alta.
debe ser considerado descartar el diagnóstico de TEC sin otra prueba si el angio-TC es normal en pacientes con una probabilidad clínica alta, con un grado de evidencia 2AB. Se necesitan otros test diagnósticos para confirmar el diagnóstico de TEC si lo único que se evidenció fueron defectos de relleno subsegmentarios aislados. Y definitivamente no se recomienda la venografía por angio-TC. Pasando a hablar de la gamografía ventilación perfusión, tiene, digamos que el mayor rédito en los pacientes con baja probabilidad clínica. Este es un estudio que por su bajo dosis de radiación se prefiere en pacientes jóvenes, preferiblemente también en mujeres y también en mujeres embarazadas y obviamente en todos los pacientes que tienen una contraindicación para los medios de contraste yodados o tienen una insuficiencia renal grave. Una gamografía con trastornos de la perfusión. Un resultado normal habilita al médico a no iniciar anticoagulación. Tiene el inconveniente de la alta frecuencia de estudios no diagnósticos que puede llegar hasta un 60% y tiene una menor sensibilidad que el angio-TC. Siendo así, se recomienda descartar el diagnóstico de TEP sin pruebas adicionales si la perfusión pulmonar es normal. Debe ser considerado aceptar el diagnóstico de TEC sin más pruebas si la gamografía arroja resultados de alta probabilidad. Y en estudios no diagnósticos se debe considerar combinar con un Doppler de miembros inferiores en pacientes con baja probabilidad de TED para llegar al diagnóstico. Otro dato que aparece en las guías 2019, que no estaban en las guías 2014, es la gamografía ventilación perfusión por tomografía computarizada por emisión de fotón único. Esto ha sido evaluado en los últimos años. Los pacientes con TEC se usa en pacientes con TEC con probabilidad intermedia y alta y tiene resultados prometedores. Una sola recomendación dan que puede ser considerado, pero todavía faltan otros estudios. Con respecto a la angiografía pulmonar, pues mucho no podemos decir. La guía, cuando habla de la angiografía pulmonar, solo habla de que en algún tiempo fue el gold estándar, así que da muy buenas imágenes. En el TEC agudo se pueden ver inclusive trombos pequeños, pero citan muchos estudios en los cuales se evidencia el riesgo a que exponemos al paciente cuando se le realiza una angiografía pulmonar en hemodinamia, mortalidad relacionada con el procedimiento 0.5%, complicaciones graves no fatales 1% y complicaciones menores 5%. O sea, es un estudio invasivo que está entrando, digamos que en desuso en el diagnóstico del TEC gracias a la angiotomógrafo. Definitivamente la recomendación cuando es una angiografía por resonancia no está recomendada. Y con respecto al ecocardiograma, tiene un valor predictivo negativo de 40 a 50% y un alto valor predictivo positivo. Sin embargo, un resultado negativo no puede excluir TED. Lo bueno es que es muy útil para descartar diagnósticos diferenciales. Este dato es importante en pacientes inestables con sospecha de TEP, con alta probabilidad, la ausencia de signos de sobrecarga del ventrículo derecho, inclusive puede excluir TED como causa de la inestabilidad hemodinámica. Pues aquí le quise traer un hallazgo que es bastante específico, pero es muy poco sensible, que es el signo de McConnell, en el cual la pared libre del ventrículo derecho presenta una hipoquinesia que va contrastada con un movimiento normal. Ojalá que ruede, con un movimiento normal de la punta se mueve normal comparado con la hipoquinesia que presenta la pared libre del ventrículo derecho. Bueno, acá el Task Force del Grupo Europeo quiere esquematizar los hallazgos ecocardiográficos que nos estarían hablando de un posible TED de alto riesgo, en el cual en el eje largo paraesternal vemos un aumento en el tamaño del ventrículo derecho, en un 4 cámaras
un aumento en la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo mayor a 1, en un eje corto, pues el aplanamiento del septum interventricular, en una vista subcostal, un ensanchamiento, aumento del tamaño de la vena cava inferior, con una disminución de la colapsabilidad inspiratoria de la misma. Hablan también del signo del 60-60, en el cual coexisten un tiempo de aceleración de eyección pulmonar menos de 60 metros por segundo, que se tiene que estar acompañado de un gradiente pico sistólico de la válvula tricúspide menos de 60 milímetros de mercurio. Pues el otro hallazgo, pues que es bastante pues, específico, es ver el trombo en la cavidad derecha, la disminución de talse a menos de 16 y la disminución de la velocidad pico sistólico del anillo tricuspidio en menos de 9.5 centímetros por segundo. Son hallazgos que nos pueden estar hablando de un TED de alta probabilidad. Ahí dice finalizar, ya se acabó el tiempo. Bueno, vamos a tratar de los demás utilizaron más tiempo. Bueno, vamos a tratar de concluir, bueno, con respecto al ultrasonido, Doppler de miembros inferiores, el único hallazgo que está validado es la compresibilidad incompleta de la vena, que lo que indica es que hay un coágulo presente. Se recomienda aceptar el diagnóstico de TBP y TEP si se ve una trombosis venosa proximal en pacientes que tienen una alta sospecha de TEP. Vamos a tratar de continuar. Aquí lo que nos habla básicamente la guía es de las fortalezas y las debilidades que tienen los estudios imagenológicos, y vean cómo la tomografía, pues hoy por hoy la angiotomografía es el estudio más utilizado porque está disponible la mayoría del tiempo en los centros, tiene una alta precisión, tiene buena validación por estudios prospectivos, tiene una baja incidencia de resultados inconclusos, te da muchos diagnósticos, excluye muchos diagnósticos diferenciales y la imagen se obtiene en muy poco tiempo. Las desventajas eran básicamente las que estábamos hablando, de medio de contraste, pero en realidad es un buen estudio. Fíjense cómo todo lo que es la gamografía no tiene en realidad mucha asequibilidad en los centros, tiene mucha variabilidad interobservador. Los estudios inconclusos pueden llegar hasta el 50%. La gamografía pulmonar, lo mismo, el histórico de que fue el gol estándar, y ya finalizo con esta diapositiva. Otra novedad que hay en las guías 2019 es en el algoritmo de pacientes con inestabilidad hemodinámica. El ecocardiograma transtorácico es el primer paso en la evolución con el objetivo de identificar signos de disfunción ventricular derecha. Desde este punto de vista, cuando nosotros tenemos un paciente con una alta sospecha de TED, con inestabilidad hemodinámica, lo primero que tenemos que hacer es un ecocardiograma transtorácico bedside. Si tiene disfunción ventricular derecha, de inmediato le hacemos una angiotomografía. Si la angiotomografía no muestra TED, si está disponible. Si no está disponible la angiotomografía, pues hay que hacerle tratamiento para TED de alto riesgo. Si se le puede hacer la angiotomografía y da positiva, se le da también tratamiento para TED de alto riesgo. Si la angiotomografía es negativa, se deben buscar otras causas de shock. Y a su vez, si no hay disfunción del ventrículo derecho, también buscar otras causas de shock. En el paciente hemodinámicamente estable, fíjense cómo entra la evaluación clínica de primero, ya sea con tablas predictivas o a juicio clínico. Si es de alta probabilidad, se le hace la angiotomografía, se puede confirmar el TEC, tratamiento. Si no se confirma el TEC por angiotomografía, se deben investigar otras causas. Cuando el TEC es de bajo riesgo, cuando el paciente tiene una baja probabilidad clínica para TEC, ahí entra en juego el dímero D, que no se utiliza en el alto riesgo. Si es negativo, pues simplemente no se le hace tratamiento, y si es positivo, se lleva a un GOTC. Si se confirma el TEP, se le hace tratamiento; si no, pues no se le hace tratamiento a un paciente de bajo riesgo. Muchas gracias.